Bueno, vamos a hablar acerca del COVID. Hemos tenido cifras mejores durante los últimos días. La verdad que se han dado también mayores precisiones en relación con las novedades en el plan paso a paso, y queremos justamente conversar acerca de esto con el doctor Miguel O'Ryan, quien es profesor, es médico por supuesto, y profesor también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Muy buenas tardes. A ver, doctor. Cruza en la línea. Sí, doctor, ¿qué le parece a usted en primer lugar su primera reacción en relación con estas mayores aperturas que se van a partir del próximo jueves en el marco del plan paso a paso? Por una parte existía la visión del Colegio Médico que pedía que se impusiera durante por lo menos 3 semanas, ¿no es cierto?, un régimen mucho más estricto de cuarentena, y que después, bueno, claro, se fuera dando mayores libertades. Pero aquí la verdad es que no se siguió esa cuarentena global a nivel nacional, sino que efectivamente vamos a tener mayores libertades a partir del próximo jueves. Bueno, a mí me parece que las medidas planteadas son adecuadas y son necesarias. Claramente estamos en una situación epidemiológica muy favorable. Eso no es por fortuna, es una sumatoria probablemente de un evento estacional. Lo vimos el año pasado también, pero a diferencia del año pasado, actualmente tenemos arriba del 70% de la población que tiene inmunidad conferida por vacuna, de tal manera de que, entendiendo que ya llevamos casi 1 año y medio en situaciones muy estresantes para la población, y dado esta situación de la pandemia y la situación inmunológica de la población, yo creo que es una medida más que razonable mantener siempre un equilibrio y un balance con las medidas, pero empezar a dar mayor espacio a la población. Las cifras actuales, doctor, ¿son producto de qué? Porque claro, hemos visto una baja importante, especialmente en las últimas 2 semanas, y particularmente la última semana, pero son producto del aumento de la vacunación, del porcentaje de chilenos que ya está vacunado, o también tiene un componente distinto, producto, por ejemplo, de las restricciones, o producto de el momento del año, ¿no es cierto? Tal como usted decía, el año pasado vimos después de junio que se produjo efectivamente una leve baja en ese momento, hoy día es mucho más pronunciada. Justamente, Pablo, y probablemente una sumatoria de los 3 factores que usted menciona. Pero si uno ve las curvas en Latinoamérica, hay que mirarlo en el mismo hemisferio, ¿no? Porque no podemos compararlo con el hemisferio norte, que está en pleno verano y donde la caída partió hace ya varios meses atrás. En el hemisferio sur, lo que ocurrió fue el incremento otoño-invernal esperado. Lo que teníamos de esperanza, varios que estamos mirando esto, que con la vacunación ese incremento no fuera brutal, como fue en el hemisferio norte, que superó 2 a 3 veces los picos del año anterior. Y es lo que se observó en los países que no tienen tanta vacunación como Chile, como en Argentina, Colombia, Brasil. En Chile, efectivamente, durante el otoño y el inicio del invierno, se lograron niveles semejantes al año pasado, y eso que estamos haciendo muchísimo más testeo, y una caída que comenzó alrededor del 7 de junio, que ha sido muy significativa. Esa caída se ha notado en todos los países de Latinoamérica, ya se está notando, pero no con la intensidad y la velocidad de caída que estamos viendo en Chile. Y no hay ninguna otra explicación que no sea el efecto vacuna, que claramente está impactando de una manera muy significativa en esta caída. Esa es una muy buena noticia. Eso, claro, desde el punto de vista de los casos totales presentados, ¿no? De hecho, estamos ahí mostrando la cifra de los casos que se informó en el día de hoy, 2.696 casos nuevos de COVID, de acuerdo con lo que ha informado el Ministerio de Salud. Pero ¿qué pasa con la internación de pacientes en unidades críticas? ¿Y qué pasa también con la cantidad de personas fallecidas? ¿Se está notando también una baja sustancial en esas cifras o todavía no? Claro, como hemos venido diciendo ya hace más de 1 año, uno va viendo las caídas por etapas. Lo primero que se ve, ¿no es cierto?, y cuando hablamos del efecto de cuarentena, lo primero que se empieza a ver generalmente es la caída de los casos. Después la caída de la UCI se tiende a ver como 2 semanas después, porque la mayoría de las personas que caen en UCI lo hacen a cabo de 8 o 10 días de la infección, y la caída de la mortalidad
se empieza a ver como al mes, porque las personas que fallecen en promedio tienden a fallecer en un periodo posterior. Lo que se ha visto en la rápida caída de casos, estamos evidentemente y afortunadamente viendo las caídas en unidades de cuidado intensivo en forma importante, vamos alrededor de 2.400, 2.500, llegamos a 3.000 hace unas pocas semanas atrás. La disminución paralela con el uso de ventiladores mecánicos, lo que ha ido un poquito más lento y obviamente es lo que todos estamos esperando, ver la caída de la mortalidad que hasta ahora se ha mantenido, ha ido cayendo lentamente, pero podemos razonablemente esperar, porque la mortalidad ocurre fundamentalmente en las personas que requieren unidad de cuidado intensivo y que no logran salir adelante, que empecemos a ver esa caída también prontamente. Ahora, esta inmunidad que genera la vacuna, obviamente que tiene su correlación en las cifras, tal como usted lo ha señalado, pero ¿cuánto va a durar? A lo mejor es una pregunta para la cual todavía no hay respuesta, pero ¿cuál es su estimación? Y sobre todo pensando en la eventualidad de una tercera dosis. Ha dicho el gobierno que esas terceras dosis ya están aseguradas en términos, por lo menos, de los contratos con los proveedores, con los laboratorios proveedores. ¿Va a ser necesaria? ¿Cuándo debiera comenzar ya a aplicarse esa tercera dosis, doctor? Por mi invitación aquí a todos es ser muy cuidadoso con, entre comillas, los potenciales anuncios de necesidad o no de terceras dosis y otras, porque en este momento la evidencia disponible no indica que necesariamente va a ser requerido una tercera dosis. Es cierto, los anticuerpos caen y eso lo sabemos en general para todas las vacunas, pero que caigan los anticuerpos no significa necesariamente que caiga la protección, porque hay otros mecanismos inmunológicos complejos que hace que cuando uno se reponga a un microorganismo al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años o más, aunque el nivel de anticuerpos específico esté bajo, las células de memoria reaccionan y permiten y evitan la infección. A la fecha no se ve que haya inmunidad decreciente en las personas vacunadas. A los meses que ya llevamos vacunación. Cae el anticuerpo, eso sí, nosotros lo hemos mostrado. Cae para la vacuna Sinovac en el de anticuerpo tipo IgG, pero esa caída no ha ido paralelo a la fecha con una caída de la protección, que son los estudios de efectividad que está haciendo por ahora el Ministerio de Salud en forma regular cada cierto tiempo, que se mantiene la efectividad de la vacuna. Y es una muy buena noticia. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esa efectividad de la vacuna? No lo sabemos. Hay que ir haciendo los estudios rigurosamente en forma regular y solamente si empezamos a detectar, ya sea señales de personas vacunadas con 2 dosis que empieza a reportarse incremento en unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, que podría ser una primera señal. No 1 o 2 casos que sabemos que van a ocurrir, pero si empezamos a detectar que hay en varias unidades de cuidado intensivo personas con 2 dosis que empiezan a aumentar, y eso lleva a que los estudios de efectividad empiezan a demostrar una disminución de lo que hemos visto hasta ahora, uno podría plantear que a lo mejor hay una caída en la inmunidad vacunal y quizás va a ser necesario una tercera dosis. Decirlo en este momento es muy, muy especulativo, eso no lo digo solo yo, lo dice el CDC en Estados Unidos, lo dice la OMS. Así que por ahora mi voz ahí a la cautela, a la tranquilidad, a observar y ahí las decisiones sí irán tomando a la luz de los datos que se van generando en la observación epidemiológica que se está haciendo de una manera muy, muy rigurosa. Veía hace algunos días, doctor, un estudio que se hizo en Estados Unidos y que hacía en un condado específico una correlación entre los cumpleaños de las personas y la cantidad de casos de contagios de COVID. Puede parecer curioso, pero finalmente, claro, lo que ocurre es que la gente se ha juntado en muchos casos para justamente los cumpleaños y eso ha tenido como consecuencia el aumento de casos de COVID. De alguna manera eso ratifica que los espacios y los contextos más riesgosos para el contagio son justamente los contextos familiares, sociales, donde nos relajamos y bajamos, ¿no es cierto?, todas las medidas de cuidado, ¿no? Sin lugar a duda, Polo, esas son las principales fuentes de contagio, ya está bastante claro. Puedo agregar a lo que usted señala,
situaciones, por ejemplo, que están ocurriendo ahora en el verano europeo, donde claramente los casos están bastante bajos, pero sin embargo han ocurrido brotes, estamos hablando en verano, y con variante Delta. Pero ¿en quiénes han ocurrido esos brotes? Han ocurrido fundamentalmente en la gente joven que ha ido en la salida de verano a grandes reuniones, por ejemplo en las Islas Canarias, donde hubo un brote muy importante de jóvenes. Miles de jóvenes reunidos en fiestas, es entendible, ¿no? Adolescentes. Esa necesidad está, pero en la medida que se hacen sin mascarilla, sin cuidado, y en la medida que no están vacunados, inevitablemente, porque no hay magia aquí, se van a infectar. Y eso ocurre y se han producido brotes muy, muy significativos. ¿Cuáles son los datos importantes? Uno, fundamentalmente no vacunados. Dos, en los jóvenes se han infectado, han tenido muchos síntomas, pero han habido muy pocos casos graves. Y aún con la variante Delta, ojo, que de alguna manera ha producido tanto temor. De tal manera que el virus sigue comportándose como uno espera desde el inicio y los mensajes siguen siendo los mismos. Y Chile en eso va bien, porque estamos vacunando arriba del 70% de la población adulta, estamos avanzando en los adolescentes. Todavía seguimos siendo firmes con los usos de los cuidados, no sé, de mascarilla, la gente los sigue respetando en general, y todavía estamos siendo bastante firmes también en evitar aforos muy grandes, pero entendiendo que en la medida que la población ya está más inmunizada, seguimos usando mascarilla, también hay que contrabalancear la medida para empezar a hacer más vivible la vida. De las medidas que se han tomado para la actualización del plan paso a paso, ¿hay alguna en particular que le parezca a usted que puede ser preocupante? Porque la verdad es que son distintos elementos y tienen que ver con la apertura en muchísimos espacios públicos, tanto abiertos como cerrados. En el caso de los cerrados, con control de aforo y con aforos bastante reducidos, pero de todas maneras va a poder volver a realizarse cierto tipo de eventos. Por ejemplo, está el cine, está el teatro y otros lugares, otros contextos donde la gente puede estar junta compartiendo un mismo espacio cerrado. Ese es uno de los contextos más preocupantes, ¿o no? Bueno, Polo, yo vuelvo a insistir, es necesario ir avanzando. Mira, hay que mirar otros países, ¿no? Yo creo que hay otros países que han extremado mucho más que nosotros la apertura, a mi manera de ver, quizás con mayor riesgo, lo que está haciendo Gran Bretaña, que el 19 de julio quiere abrir completamente, incluso como si no hubiera pandemia, lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en España ahora ya se usa mascarilla en espacios abiertos. Chile no está en esa situación todavía, y esa situación aún en esos países creo que corre riesgo en la medida que no tienen buen nivel de vacunación, que va ascendiendo muy rápidamente, pero no los niveles que tenemos en nuestro país. Entonces yo creo que lo que Chile ha planteado, sinceramente me parece que es razonable. Obviamente hay que seguir mirando con evaluaciones permanentes. Van a ocurrir y posiblemente van a ocurrir algunos incrementos de casos, algunos brotes pequeños, hay que estar atento a ello y ver si eventualmente va a ser necesario poner un freno. Pero si uno ve la tendencia mundial, ve la situación chilena, aún, y esto yo sé que algunos colegas están más preocupados o muy preocupados, pero aún en presencia de variante Delta, que no ha mostrado un comportamiento particularmente agresivo. En este momento en Estados Unidos arriba del 50% de los casos son con variante Delta y sin embargo el reporte del CDC es que no está causando más casos y no está infectando a personas vacunadas. Básicamente sigue infectando a personas no vacunadas. Así es que, Polo, yo en eso la invitación, por cierto, eso sí que es clave, es que esta pandemia todavía está muy activa, hay que seguir inmunizándose por un lado, y tenemos que seguir usando la mascarilla por un buen tiempo y evitando lo que yo diría el entusiasmo juvenil de tener estas reuniones de 30, 40 o 50 personas sin mascarilla, especialmente si hay personas no vacunadas ahí hay riesgo evidente de brotes, evidente, y eso hay que evitarlo lo más posible. Claro, hay que recordar que muchas de las medidas que se han anunciado y que parten el próximo jueves tienen que ver justamente con el incentivo a la vacunación. Pero me llama la atención, doctor, lo que usted dice con respecto a la variante Delta, porque de alguna forma se nos ha presentado como que es el cuco que viene, ¿no? Y que puede generar un rebrote o una nueva ola en nuestro país.
Bueno, mi visión aquí es que hay que moderar los mensajes a este respecto. Obviamente cada una de las variantes de preocupación que han ido surgiendo a nivel mundial hay que mirarlas con detención. Una variante de preocupación es una variante que se detecta por secuenciación genética, que tiene suficientes cambios en sitios que se consideran estratégicos para la infección del virus, que podría cambiar su propiedad, no hacerla más transmisible o causar cuadros más severos, y lo que sería el temor que atrapara inmunidad. Por ahora, todas las variantes han mostrado, cuando tienden a predominar, que tienen una ventaja biológica sobre la otra, porque predominan, tienden a ser más infectivas. Algunas pueden producir o tienden a producir cuadros más severos. Nosotros tenemos una publicación al respecto con la variante P1 gamma, que indica que llevó con mayor frecuencia a las personas a la unidad de cuidado intensivo, pero no causó mayor mortalidad, así que se logró tratar igual. Y el gran tema, si escapan o no inmunidad de vacunas. A la fecha, ninguna de las variantes está escapando en forma significativa inmunidad de vacunas, y eso es esperable. De tal manera que yo creo que hay que moderar, obviamente hay que mirar las variantes, estar atento a ellas, ver lo que va mostrando la información epidemiológica para ver si efectivamente llegase a surgir una variante que fuera un super variante. Es poco probable, la verdad, pero que produjera cuadros más severos o infectivos, o que empieza a escapar inmunidad de vacuna y causando infección grave, lo que obviamente es el mayor temor. Eso a la fecha no se ve con la variante Delta. No significa que no haya que cuidarse de ella, pero creo que no significa, por el otro lado, que haya que pensar que estamos ante una pandemia nueva con la variante Delta y que hay que volver a extremar las medidas a un nivel que, a mi parecer, la población extenuada ya con tanta medida sería muy difícil incluso de cumplir, y tampoco creo que sea en este momento necesario. Doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Sin Despertador. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Polo.